Bueno, está el amigo Gustavo. Yo pensé que todavía estabas en la rural, Gustavo, en el Salón del Automóvil. No, en la Feria del Libro. La Feria del Libro. En la Feria del Libro. No, pero continúa y voy a volver. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Muy bien, muy bien. La verdad que fueron días muy intensos, con muchos invitados de lujo. Estuvo Pedro Campos, estuvo Luis Varela, el ingeniero Fedulo, que compartió el otro día charla con la visita de ustedes. Así que muy bien. Y la feria termina el lunes, así que voy a estar este domingo también con algunos artistas vinculados al tema de automovilismo nacional e internacional. Y los que no fueron, vayan. Está bueno. Está muy buena. Está muy buena. Sí. Bueno, Gustavo, ¿vamos a hablar de la industria nacional o no? Porque ¿Cómo? uno pregunta, ¿qué autos se fabrican en la Argentina? Porque todo es licencia de afuera, ¿no? Claro, bueno. Hubo algunos, pero bueno. Hoy no tenemos una industria nacional en el sentido de vehículos de diseño y desarrollo propios, pero lo hemos tenido en algún otro momento y de eso vamos a hablar hoy. Nos vamos a remontar a la década del 80, una época de grandes transformaciones en la industria automotriz nacional y por supuesto en el mercado automotor. La década del 80 hay que dividirla en dos partes. Al comienzo, con la sanción de la ley de reconversión automotriz, que tenemos una invasión de vehículos importados literalmente, y esto obliga a las fábricas a renovarse, a actualizar sus productos, a equiparlos mejor. Se notó claramente el retraso que tenía la industria automotriz nacional en relación a lo que pasaba en los países más desarrollados, pero esto, que fue de muchísima intensidad, fue breve. O sea, duró del 79 hasta el 82, es decir, hasta Malvinas. Termina Malvinas, terminan las importaciones, ¿no? Y entonces queda un mercado reducido en lo que respecta a la oferta de vehículos, porque las marcas o las empresas que quedaron en muchos casos se fusionaron, otras se fueron. Por lo tanto, en algunos nichos específicos la oferta era acotada. Por ejemplo, concretamente, el tema de los vehículos utilitarios, ¿no? Mediados de los 80, por ejemplo, había pocos fabricantes de pick-up. Estaba la F100 por un lado, la pick-up Chevrolet, que vuelve de la mano de Sebel, hemos hablado en alguna oportunidad de ese regreso tan particular. Y después teníamos las pick-up más chicas, derivadas de autos de pasajeros, ¿sí? La Ford Ranchero, que deriva del Falcon, la pick-up del 504, y hasta un tiempo, primeramente en los 80, se fabricó la Fiat Multicarga, ¿no? Que derivaba del 125, pero después es discontinuada cuando la empresa pasa a control de Sebel. Entonces, la falta de oferta de determinados productos fue una oportunidad para que no las grandes fábricas, sino algunas que podríamos considerar pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, que se van a animar en estos años tan particulares a diseñar y fabricar vehículos pensando en demandas específicas de mercado, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de la empresa ENIAC, una empresa argentina. ¿Ese es Pedro? Ese es Pedro Campo. Sí, ahora vamos a hablar de Pedro, y justo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar ahora. ENIAC era una empresa que se dedicaba a otra cosa desvinculada del tema automotriz. Era una empresa electromecánica que se había fundado en los años 40 y que hacía básicamente productos para estabilizadores de tensión, reguladores de tensión para equipos electrónicos, máquinas registradoras, computadoras y demás, ¿no? El dueño de esa empresa era Luis Gallino, y entonces él entiende que, como se venía un cambio tecnológico en su rubro, se le ocurrió que, bueno, sin dejar esa producción, pero para incorporar otra unidad de negocio que hiciera más rentable la actividad de la empresa, dice, bueno, voy a ponerme a fabricar autos. Y ahí lo contrata Pedro Campo, ahí entra en escena Pedro Campo, que va a diseñar el Antic, del cual ya hemos hablado en alguna oportunidad, este auto deportivo fuera de serie. ¿El Antic tenía motor Dodge 1500? Exactamente, que ya en esa época era Volkswagen 1500, y esto tiene que ver con lo que vamos a decir ahora. Anduvo muy bien el Antic durante los primeros años, hablamos 84, 85, pero era un descapotable lindo, estaba un bueno. auto hermoso, era un auto con un diseño retro, pero con una tecnología contemporánea y un chasis diseñado con maestría por Pedro Campo, que sabía y mucho de estas cosas, ¿no? Bueno, pero Pedro Campo uno lo asocia, y está bien hacerlo, con el automovilismo deportivo. Claro. Diseñó cantidad ya hemos hablado del prototipo Ford también, del Turano Naranja, y podríamos hablar de cientos de diseños de él, ¿no? Pero este vínculo que él tenía con ENIAC, la empresa que fabricaba el Antic, le permitió entonces en un momento concebir un utilitario, o sea, nada que ver, ¿sí?, con lo que le conocíamos a Pedro hasta entonces.
Y acá hay unas cuantas particularidades que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Ellos entienden que no solo había que hacer un utilitario liviano, sino con tracción 4x4, que no había. Después vino el furor de las 4x4, hoy ya no es novedad, pero hace 40 años, porque esto ocurre justo en 1986, no era una oferta que estaba disponible en el mercado argentino, al menos en estas pick-up más chicas que mencionaba previamente, ¿no? Entonces Pedro Campo desarrolla un chasis especial para esta pick-up, un chasis que acá lo estamos viendo, con largueros mediante perfiles y travesaños tubulares, como se ve muy bien en esta imagen. Y gracias al vínculo que ENIAC tenía con Volkswagen, que les proveía los motores de los Antic, como bien mencionabas recién, hacen algo que para mí fue una genialidad, ¿no? No sé si ya descubrieron, si observan esta pickup. La trompa del Dodge M500. Bueno, sí. no solo la trompa. La trompa, la carrocería, la mitad de la carrocería. Exactamente. Entonces, ¿qué hace ENIAC? Que supongo que esto habrá sido una sugerencia de Pedro, muy posiblemente. Le compra a Volkswagen. Era bueno el vínculo, ¿no? No es, hoy sería imposible, hoy ¿no? Pero es imposible imagínate algo Parece así. una Toyota Hilux. También, modelo viejo. la carrocería parece una Exactamente. Hilux, sí. Algo que se me pasó a mencionar y tiene mucho que ver, es justamente esta importación que yo les comenté de los años 79 y el 82, la Hilux y otras pick-up de origen japonés, tuvieron una presencia Sí, la Mitsubishi, impresionante. la Isuzu, L200, claro, Isuzu y demás. Entonces, esta pick-up está inspirada en esos vehículos japoneses que ya en el 86 con importación cerrada no podías conseguir, ¿no? Te digo que era bastante linda. Muy bien Sí, lograda, muy bien lograda. Entonces, la genialidad consistió en lograr que Volkswagen le vendiese las carrocerías completas del Volkswagen 1500, ¿no? Y en la planta que tenían ya en el barrio de Mataderos, ¿qué hacían? La cortaban detrás de lo que sería el parante intermedio, el parante central. Claro, ahí se puede ver, fíjate. Le hacen una pequeña extensión, ¿sí? La cerraban, y ahí entonces, con eso vos, ¿qué lograbas? Una cabina absolutamente hermética, porque estaba matrizada, o sea que eran impecables las uniones, puertas que abrían y cerraban sin problema, ventanillas que subían y bajaban sin problema. Esto parece una obviedad, pero en una producción artesanal, Claro. muchas veces falla, ¿no? Entonces, Qué linda está. resolvían ese problema. La caja, fíjate, la caja es totalmente original. Se hacía ahí en la planta de Mataderos, con chapa doblada mediante rodillos. ¿Te acordás dónde estaba? Porque yo en la calle. Puede ser que a mi casa, pero no me acuerdo. En esa época era Garzón, Telier y ahora es Lisandro de la Torre. Ah, Lisandro de la Torre. Sí. No me acuerdo si era el 250 a la altura, pero. Cerca de Rivadavia. Pero eran Mataderos. No, era más metido, más metido. No, entonces sería el 2000 y algo, perdón. Ahora sí. Debería ser por ahí, sí. Sí. Entonces, en 1986, ENIAC presenta la Durango 4x4, que es esta pica que estamos viendo en esta imagen. Pedro no solo diseñó el chasis, también diseñó una caja de transferencia, porque la mecánica era totalmente Volkswagen, motor y transmisión, en la caja de 4 Quiero velocidades. suponer que el tablero, todo eso también sería. También se rediseñó, no tenemos lamentablemente imágenes del interior, pero también se intervino. Se intervino en el frontal, ¿sí? Fíjate también los pasarruedas ensanchados, porque eran ruedas de 16, eran ruedas más grandes las que tenía el 1500. Ahí se alcanza a ver el diferencial, ¿no? sobre el eje delantero, lo cual nos indica que es un vehículo de tipo 4x4. Y con esta caja de transferencia él lograba una desmultiplicación muy buena, muy interesante. Por ejemplo, en la primera de baja podías andar hasta 5 km por hora, que era... Eso está inspirado en la Fiat Campagnolo, que es la velocidad de desfile del ejército italiano. Pero esto le permitía, viste que hay un principio en la mecánica que dice, lo que se pierde en velocidad se gana en fuerza, ¿no? Entonces, permitía superar trepadas de hasta 45 grados. Y entonces estos vehículos andaban por campo traviesa y no tenían ningún problema. Con un gran despeje, fíjate, 45 centímetros de despeje tenía este vehículo. Y por eso, en una de las imágenes que recién veíamos, algunos de estos vehículos fueron comprados por la empresa de energía DEVA de la provincia de Buenos Aires para hacer el mantenimiento de las torres de alta tensión, ¿no? Es decir, que andaba sin inconveniente. Acá estamos viendo, ¿no? 25 de estas unidades. Fíjate también algo que es muy interesante, la prolijidad, ¿no? Con la que fueron construidos, la gráfica. ¿Todas serían blancas? Sí, ¿no? No, había distintos colores. Se ve que fue justamente
los colores que habrá pedido Deva, y también los primeros de promoción tenían este color, y ahí se ve esa gráfica con la inscripción 4x4 en el lateral, ¿no? Fue muy exitosa esta primera serie, recordemos, prácticamente no tenía rivales, como recién les decía, y al año siguiente, 1987, segundo semestre de ese año, ellos deciden ampliar la oferta de estas pickups y lanzan una variante más tranquila, 4x2, que se llamó Durango 1000, ¿sí? Acá la estamos viendo. Mira qué linda que está. Le cambiaron la trompa. Bueno, mirá. claro, acá hay algo muy importante para destacar. Recién hablamos de diseño argentino. Acá intervienen dos, en ese momento muy jóvenes diseñadores industriales, Gustavo Fosco y Guillermo Portaluppi. Fosco yo tuve la suerte de tenerlo como docente. Después él hizo una carrera muy exitosa en Renault, de Francia, como diseñador, ¿sí? Y su socio Guillermo siguió trabajando como diseñador industrial acá en Argentina. Ellos entraron a ENIAC como diseñadores, armaron un mini estudio de diseño, y cuando llegaron entonces Luis Gallino le propuso a este equipo de diseñadores que hicieran una lavada de cara de la Durango 1000 para diferenciarla de la 4x4 y a su vez diferenciarla lo más posible del Volkswagen 1500, ¿no? Entonces, si volvemos a la imagen anterior, vamos a ver que el foco estuvo puesto fundamentalmente en el frontal, donde hay un rediseño. Bueno, acá vemos este dibujo de Gustavo Fosco de la época. Fíjate que el frontal es muy difícil, viendo esta vista, darse cuenta que está hecho sobre un casco de Volkswagen 1500 que ya tenía sus años. Pensemos que el diseño del 1500 es de la década del 60, ¿no? O sea que había que hacer una buena intervención quirúrgica. Si la mirá parecía una Ford, ¿viste? Sí. Para poder actualizarla, ¿no? Bueno, el frontal con la parrilla más integrada, nuevos paragolpes, los pasaruedas más ensanchados. En este caso, la 4x4 tenía motor 1.8, esta tenía motor 1500. Era más tranquila, era más de paseo. Las dos cargaban 1000 kilos y acá los estamos viendo tanto a Fosco como a Portaluppi, que tendrían 25, 26 años más o menos en esta época, con el primer prototipo de la Durango, ¿no? Que después se fue optimizando y estilizando durante los años que estuvo en producción. Por las calles no se ve ninguna de esas, ¿eh? No se ven. No hay, viste que no haber visto. Nada. No, yo en la calle no vi. En las redes aparece cada tanto alguna foto de alguna, creo que el cuartel de bomberos de Roque Pérez tiene una, pero en condiciones de mucho abandono. Y en general estos vehículos después, ante la falta de repuesto, quienes lo han conservado, los han intervenido, los han mantenido con lo que se le pudiera poner, ¿no? Es decir, que con el lanzamiento entonces de la Durango 1000 se mantiene las dos pickups bajo en venta, es decir, se amplía la propuesta, la 4x4 y la 1000, y si bien no era una gran producción, porque estamos hablando de una empresa pyme que producía de manera semi-industrial, o más bien artesanal, se calculaba que Gallino había estimado que podía producir entre 100 y 120 vehículos por año, ¿no? Pero claro, estamos hablando de segunda mitad de los 80, una época muy compleja en la economía del país, que lo ha padecido bastante notablemente la industria automotriz de la época, y en poco tiempo se encontraron con algunas dificultades para poder sostener financieramente la actividad de la empresa, que finalmente cerró sus puertas en 1990, ¿no? Dejando de producir tanto las dos variantes de la Durango como el Antique que recién mencionábamos, ¿no? No hay una cifra precisa de producción, según el propio Gallino, que es el dueño de ENIAC. Él estima que se hicieron aproximadamente unas 350 unidades en los casi 4 años que estuvo en producción este modelo, que fue un intento muy valioso, y por eso quiero rescatarlo, de desarrollar un vehículo pensando en el mercado argentino. Obviamente que no es totalmente original, porque no había chance de que una pyme desarrollara motorización, transmisión, estampado de carrocerías. Entonces, pero lo que se logró fue verdaderamente muy digno, ¿sí? En el sentido de la calidad del diseño, el montaje muy prolijo, ¿no? Y la capacidad que estos vehículos tenían de cumplir con la necesidad para la cual fueron concebidos, ¿no? Acá también tenemos un par de dibujos
las vistas laterales del equipo de diseñadores Fosco y Portaluppi, experimentando, buscando variantes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, llantas diferentes. Obviamente que estas pick-up podían equiparse con gran cantidad de accesorios que en la época se podían conseguir, malacates, faros auxiliares, barras antivuelco, y tenían lo que en los 80 uno podía pedirle a un auto desde el punto de vista del equipamiento, ¿no? Radio AM, FM, pasa cassette, hay que explicar a los chicos. No, yo la conozco bien. Equipo de aire acondicionado, ¿sí? Bueno, y es decir, que era un vehículo que salía con lo mejor que se le podía poner. La llanta era la del Falcon. Era mirá. la llanta del Falcon, exactamente, que esta es una de las propuestas que tuvieron los diseñadores. Para destacar, por ejemplo, la caja, fíjate que está hecha toda de chapa, ¿no? Realmente un trabajo muy prolijo de terminación, un vehículo muy, muy digno. Que, Te digo que hoy andaría bien eso, ¿eh? Lástima que... Porque está pintado. Sí. estuvo muy bien logrado, pero bueno, ya sabemos que fueron tiempos difíciles que no acompañaron a estos emprendimientos que, insisto, desde mi punto de vista debieron haber tenido un resultado mucho mejor por todo el esfuerzo que se hizo, ¿no? Pues hay que ahora que me recordás, por eso me suena ENIAC, yo lo atendía en el banco, Nación. Tenían cuenta. ¿Ah, sí? Claro, ¿A la empresa ENIAC? claro. Ah, mira vos. Tenían cuenta ahí en Matadero. Claro. Sí, Por eso me suena. después te paso bien la dirección, no me la acuerdo ahora, pero Sí, Lisandro de la tengo. Torre al 2000 cerca de mi casa. Bueno, después te digo bien. Bueno, Sí. fueron vecinos. Ahí me acordaba. Así que bueno, nuestro... Mirá lo que pone acá Fernando Gómez. Fernando Creo Gómez. que está hablando de algo de esto. ¿Lo conoces? Sí, claro. Ah, Es más. pone, hola, por suerte se está restaurando una en un taller muy serio de cava. Ah, muy bueno. Después cuando... Bueno, aprovecho... ¿Cuántas se hicieron? Fernando Gómez está cumpliendo años hoy también. Igual sí, que vos. Así que... sí, feliz cumpleaños saludos, para Fernando. Y gracias por acompañarnos. ¿Cuántas se Bueno, hicieron? se sabés? calcula, no hay, viste, en estas producciones por ahí no hay un registro exacto, pero Gallino, que era el dueño, estimaba unas 350. En una entrevista, con una charla que tuve con él hace un tiempo, me comentó que él calcula que se hizo esa cantidad de vehículos. Que es una cifra que está bien para lo que es una pyme, ¿no? Claro, sí. Con esa capacidad de producción de un poco más Aparte, de 100. imagino que el precio era accesible. Sí, salía menos que una pickup Peugeot 504. Es decir, que no había por ese lado. Pero bueno, claro, tuvo que luchar contra imponer una marca, ¿viste? Desconocida, Sí, no es fácil eso. que no es fácil. Siempre está el prejuicio respecto a la industria nacional, ¿no? Y entonces ellos arrancaron con el Antic en el 83, 84 y 2 años más tarde ya lanzan esta serie de pickups. Necesitas tiempo, ¿no? Para instalar un producto nuevo en un mercado que encima era reducido por la situación económica de la época, ¿no? Así que bueno, quería rendirle mi homenaje a ENIAC, la experiencia de Gallino, los diseñadores que intervinieron. Pedro No Campo. sabía que Pedro había metido la mano ahí. Sí, Campo metió mano en un Hola, montón. maestro, Pedro. La verdad que su talento largamente excede el campo del automovilismo deportivo, ¿no? Estuve con él el otro día en el Museo del Automóvil porque comenzó el curso que él está haciendo para diseñar autos de competición, ¿no? Que todavía se pueden llegar a notar los que estén interesados. Así que bueno, fue un placer verlo ahí. Bueno, también estuvo en la Feria del Libro. Sigue activo. Así que bueno, yo quiero agradecer, como todos los miércoles, a Motorlibros, que nos acompañan a esta columna. Invitarlos a conocer el catálogo motorlibros.com. Y reitero la invitación a la Feria del Libro. Nos queda menos de una semanita. El lunes termina. Así que los que dispongan de tiempo y curiosidad lectora, y curiosidad lectora fierrera, se hagan una escapadita por el stand 314 del pabellón azul de la feria. Cómo no, con mucho gusto. Gustavo, gracias, como siempre. Gracias a ustedes, hasta el próximo Hasta el miércoles que viene.